sabiduría humana, sino en poder de lo alto, ¿no? Así que los milagros de alguna manera, o las sanidades, o los actos sobrenaturales en la vida de las personas, lo que hacen es avalar nuestras palabras. No estamos predicando una filosofía, ni una religión, ni una dinámica especial. Lo que estamos hablando es de la verdad, y la verdad respaldada por el poder de Dios, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que Dios obra a través de su pueblo. Nadie tiene poder sino Cristo. Cristo es el que sana y usa a personas como nosotros, que bueno, dejamos mucho que desear muchas veces, pero estamos ahí con hambre de Dios, con deseo de conocerlo más y con deseo de que la gente conozca más a Cristo. Hablaba el domingo de que puede haber una iglesia apostolocéntrica o pastorcéntrica, donde todo gira alrededor del pastor, del apóstol, incluso doctrina céntrica, con la sana doctrina, ¿no? Algunas iglesias que piensan que están en la doctrina perfecta, y ninguna iglesia tiene la doctrina perfecta, porque si no estaríamos todos en la misma. Gloria a Dios. Sin embargo, hay diferencias de opiniones en algunas formas de pensar. Entonces no podemos hacer de la doctrina un Dios. Tenemos que dejar que Cristo sea Dios, que Cristo sea el Rey, que sea el pastor, que gobierne nuestras vidas, que coja el protagonismo, y ya el Señor con su Espíritu Santo nos irá guiando a toda verdad, ¿no? Así que Cristo, 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 y no dejamos de pronunciar ese nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Aleluya! Sí. ¡Gloria a Dios! Así es, y es que lo que tú hablas se confirma, Pastor Juan Carlos, justamente en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo habla y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, dice, es el mismo, pero a cada uno, dice, les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, lo que tú decías, en esa diversidad de dones, de talentos, de ministerios, no podemos apropiarnos de nada, ¿verdad? Toda la gloria y toda la honra es al Señor, y darles espacio a Él, no hacer una doctrina, ¿verdad? El otro día hablamos un poco de que cada uno hace su doctrina, su teología, desde la perspectiva que cada uno cree, pero la palabra del Señor es la palabra del Señor, y esa palabra del Señor se cumple, ¿verdad? En el propósito maravilloso de Dios para la vida de las personas, y ahí es donde sucede, ¿verdad? Lo sobrenatural, eso milagroso, esos prodigios, esas señales. Fíjate que Jesús hablaba ya en el Evangelio de Marcos, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, dice, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, dice, y sanarán. Hay una promesa extraordinaria, maravillosa del Señor, y pastor, qué bueno que lo podemos vivir justamente en este tiempo, ¿verdad? Dejar que Cristo, que el Espíritu Santo obra, nosotros simplemente ser canales de bendición, donde fluya el Espíritu de Dios, donde permitamos que la presencia de Dios se manifieste y toque esas vidas de una manera extraordinaria. Amén, amén. Hay algo que a veces obviamos, ¿no?, en las iglesias, y es la necesidad del carácter. Hacemos un sobreénfasis en el carisma, en los dones, que yo lo anhelo, lo anhelamos todos, ¿verdad? Queremos ver prodigios, ver la mano de Dios poderosa, porque eso aumenta la fe, pero para que el carisma se manifieste de una manera controlada y sabia, hace falta un carácter preparado, hace falta mucha humildad, mucha mansedumbre, mucha sencillez, para que cuando llegue el momento y los dones se manifiesten, a uno no se le suba a la cabeza pensando es que la gente me busca. Es que uno conscientemente no lo hace, pero la carne se va engordando, el ego se va engordando, y hace falta tener mucha madurez, mucha sabiduría, mucha revelación y sobre todo mucha cercanía a Dios para manejar con sabiduría esos dones. Por eso hay que prepararse y hay que estar mucho a los pies de Cristo. Antes de estar clamando por poder, vamos a clamar por carácter. Señor, quiero tu carácter, quiero el fruto del Espíritu en mí, quiero que lo que se manifieste en mí sea tu bondad, tu amor, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza, y estas cosas no nos dejarán estar ociosos. Entonces, a partir de ahí, el Señor empezará a capacitar y a dotar a su pueblo de dones maravillosos. Y ahí está Juan Bautista, ¿no? Yo pensaba esta tarde mientras oraba en él, decía, Dios mío, qué ministerio más cortito, ¿eh? Vamos, que es que duró un soplo, no sé si fueron 3 años, no sé lo que duraría el ministerio de Juan, pero le cortaron la cabeza pronto y se tiró toda una vida
para desarrollar 3 años de ministerio. Igual le pasó a Jesús, toda una vida preparándose para el ministerio. ¿Y qué hace falta? Pues que tuvieran el carácter adecuado. Y Juan, cuando tenía tanto éxito y las multitudes le seguían, tendría que tener una elocuencia y un denuedo hablando impresionante, porque es que todo Israel lo seguía. Sin embargo, a él no se le subió el éxito a la cabeza. Él decía, yo soy la voz de uno, no decía ni el nombre, la voz de uno que predica y que proclama en el desierto, pero el que viene detrás de mí es mayor que yo, y eso bautizará en espíritu y fuego, y de él no soy yo digno de siquiera desatar las sandalias. O sea, Juan sabía muy bien dónde estaba y quién era, y a él no se le subía a la cabeza el éxito. Por eso Dios necesitó 30 años para tratarlo a él y que estuviera preparado, así que cuánto más nosotros. Sí. Y es que a veces, Pastor Juan Carlos, ya que tú lo aportas y lo compartes, a veces los pastores, ¿verdad?, los ministros, tenemos mucha responsabilidad, ¿sabes?, en cuanto a la gente, ¿verdad? Porque nosotros permitimos, ¿verdad? Sí. Claro, ¿verdad? Ese protagonismo de la gente. No enseñamos a la gente que realmente ponga su mirada en el Señor, ¿verdad? Es decir, simplemente nosotros somos un vaso, ¿verdad? Pero cuántas veces, lamentablemente, ¿verdad?, se permite eso y el subidón, ¿verdad? Y después vienen los grandes palos, ¿verdad? Porque ya al hombre se le ciega el entendimiento, ¿verdad? Se pierde esa sencillez, esa humildad que se tiene que tener, ¿verdad? Porque ya no se trabaja en el carácter, como tú bien lo dices, ¿verdad? Sino que se van sobre otras conveniencias y otros intereses, y de ahí hemos visto ministerio florecer de una manera impresionante, pero también hemos visto lamentablemente y dolorosamente cómo eso se viene abajo, ¿verdad? Simplemente porque no se preparó, ¿verdad? Como tú bien lo decías, Jesús tuvo 30 años para ser formado, para ser preparado. Por eso dice la palabra en Hebreos que por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Imagínate cuántas personas ahora sí tienen el don, tienen el llamado, tienen el ministerio, tienen el talento, pero qué bien lo que tú aportas, porque muchas veces lo que no se tiene es el carácter, ¿verdad? Y se vuelven como indispensables. Si yo no estoy, si yo no hago, si yo no digo, si yo esto, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Ese principio de rebeldía, a veces no lo queremos mostrar, pero es lo que se manifiesta muchas veces en el hombre, ¿verdad? El apropiarse de una posición que no le corresponde, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, cuando somos promovidos por Dios, hay más humildad, ¿verdad? Por eso Juan decía, ¿no? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mí, y ese debe ser la línea, esa debe ser la dirección que cada uno de nosotros hoy en día debemos de tener también. Amén, qué bonito. Es necesario que Él crezca, que yo mengüe. Me acuerdo de hace un par de semanas prediqué sobre Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y yo creo que ellos pecaron de arrogantes al ofrecer fuego extraño en el templo. Escogieron fuego que no era del altar de bronce, que era donde se sacrificaban los animales. Ellos quisieron delante del pueblo hacer algo que no le correspondía hacer. Por eso dice el Señor, no levantéis ni impongáis con ligereza a un neófito, una persona que es nueva o que lleva poco tiempo. He escuchado testimonios de pastores que han sido levantados con 2, 3 años de conversión. Y digo, Dios mío, qué crimen. Eso es entregar a una persona al matadero. No tienen madurez ni preparación para... Hace 3 años que no conocían al Señor. ¿Cuánto tiempo han dedicado a leer la Biblia? Está en su presencia. Es que no han tenido tiempo de forjar el carácter de Jesús. Y luego he visto tragedias y dramas tremendos, donde estas personas se han ido deslizando por pecados, porque no estaban sanados ni perfeccionados. Es muy importante que las iglesias trabajen en la formación del carácter del pueblo de Dios. Es muy importante, y hoy día lo novedoso es el poder, los dones, profecía, si es posible, profecía y sanidades. Si es posible, profecía y sanidades. Oye, yo digo, ¿y el don de celibato? Que ese está también en la Biblia, pues nadie lo quiere, oye. Nadie quiere el don de celibato, ni el de intercesión, pues son muy necesarios, personas consagradas al Señor, y que sepamos que Juan Bautista era célibe, Pablo era célibe, Jesús era célibe, y hicieron un ministerio impresionante porque pudieron dedicarse a la obra. Yo no tengo el don de celibato, lo confieso, ¿no? Y bueno, Dios me ha dado otros dones, así que quiero decir que hacemos un sobreénfasis en los dones más espectaculares, y eso es una forma de carnalidad.
cuando buscamos ciertos dones, cuando buscamos los ministerios más visibles. Oye, nunca he escuchado yo que uno quiera el don de evangelismo. Siempre escucho el de pastor. Siempre escucho el de pastor. Digo, bueno, ¿y qué pasa? Que hay 4 ministerios más. Nadie quiere ser profeta o evangelista o maestro, ¿no? O apóstol. El pastorado es el visible en las congregaciones. Pues hoy precisamente hacía una entrevista con un pastor diciendo lo duro que es el ministerio pastoral. Y que cuando decimos, ay, los pastores, yo quiero ser pastor, digo, hermano, tú sabes el precio que hay que pagar por ser pastor. Si no tienes un llamado, no lo vas a poder resistir, como para otras cosas. Por eso yo, de verdad, sin haberlo pretendido, esta reflexión creo que nace del Espíritu Santo. Preparémonos en el carácter. ¿Y sabes cuál es el gimnasio de Dios para forjar el carácter de nosotros? Los problemas. Los problemas son el gimnasio de Dios. Ahí es donde desarrollamos el amor ágape, donde desarrollamos la paciencia, donde desarrollamos la fe, donde desarrollamos el dominio propio, la amabilidad cuando estamos incomodados. Ahí, en los problemas, es cuando podemos ejercitar el fruto del Espíritu. Pero cuando todo va bien, alguien dijo, nunca buenos marineros se forjaron en aguas tranquilas. O sea, el buen marinero se forja en aguas bravas. Y gloria a Dios por los problemas, que son bendiciones, aunque parecen que no, pero son bendiciones y son la forma que Dios tiene de forjar un carácter fuerte y apasionado por Cristo. Sí, es verdad. Y por eso es necesario, Pastor Juan Carlos, que haya esa madurez, ¿verdad?, en el creyente, porque cuando venga la prueba pueda resistir, ¿verdad? Si no, cuando viene la prueba se desinfla, ¿verdad? Se viene abajo o complica más la situación, ¿verdad? La confusión tergiversa toda situación, ¿verdad? Y se necesita esa formación de carácter para cuando vengan los problemas, saberlo cómo enfrentar, cómo gestionar cada situación, porque como tú bien lo decías, pastoralmente a uno le toca de todo y te viene de todo, ¿verdad? Ya ves. Y si El otro día me amenazaron una persona que Dios la bendiga, pero no venía equilibrada, ¿no? Y pude tenerla en consejería y empezó a crear unas paranoias, el pobrecito, Dios lo bendiga, y casi me persigue, ¿no? Está aparreando la iglesia, se lo tuvo que llevar a la policía, de verdad, con mucho dolor lo digo porque Dios ama mucho a todas las personas y tenemos que lidiar con todo. Conozco un pastor que una persona endemoniada iba con un palo a matarlo, desapareció la congregación a matarlo y me contaba, luego ya riéndonos, pero que corriendo por toda la iglesia tuvo que salir porque es que iba a romper la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas más notorias, pero hay muchas cosas que se ven menos, que son presiones, que son dificultades, que son pequeños problemas que van minando la moral, y si no estamos a los pies de Cristo, es que no se puede. Sí, así que, gloria a Dios, si alguien anhela el glamour del ministerio, que esté dispuesto a pagar el precio. Y yo animo a los que tengan ese deseo, y yo de verdad no estoy quitando las ganas a nadie, porque es precioso, es un privilegio, es una maravilla. Yo no, 1000 vidas que viviera, que nada más que voy a vivir una, no creemos en la reencarnación, pero 1000 vidas que viviera, yo querría ser pastor, porque es una bendición, es un honor, un privilegio inmerecido, pero conlleva preparación, no solamente teológica, que es lo que todo el mundo piensa, no, una preparación mental, una preparación de carácter, para que, como tú bien decías, esa madurez nos ayude a estar a la altura de lo que el Señor nos está pidiendo, gloria a Dios. Sí. Yo estaba recordando una experiencia también que me tocó vivir con una persona en la iglesia. Fíjate que yo 2 personas he sacado así, pero sacado de la iglesia, fíjate, y uno de estos fue esta persona que de verdad fue una experiencia bien tremenda, ¿no? Y a los pocos días me encontré al hombre en un lugar y él me decía, no, es que te voy a quebrar la cara, ¿verdad? Así decía, ¿no? Y yo le decía, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Pero fíjate que fue tremendo porque al final el hombre salió corriendo, ¿verdad? Entonces, el llamado está allí, ¿verdad? Sí. Las dificultades van a venir. Definitivamente Dios así lo ha establecido, porque igual a Moisés, ¿verdad?, le dio el consejo a través de Jetro, su suegro, mira, si tú lo vas llevando todo esto no vas a aguantar, ¿no? O sea, siempre hay una situación ahí, pero el ministerio de la iglesia
está compuesto, ¿verdad? De varios Sí. dones, de varios ministerios, ¿verdad? Pero pastoralmente nos toca afrontar, ¿verdad? Ciertas situaciones en nuestra vida y hay que hacerlo, ¿verdad? A veces con el dolor del corazón, como tú bien lo decías, a veces tenemos que tratar las cosas de una manera fuerte, no porque no amemos, ¿verdad? Sino porque a veces la opresión espiritual o los demonios que vienen también a través de la persona, no en la persona en sí, sino que los demonios, ¿verdad? Que vienen a través, pues vienen con intimidación, vienen con amenaza, vienen con violencia, ¿verdad? Entonces no es que nosotros queremos defendernos, ¿no? Sino que ejercer la autoridad de Dios Claro, en ese claro. amor siempre, ¿verdad? Y lamentablemente algunos casos, como tú decías ahora, no terminan bien, ¿verdad? Tienen que actuar las autoridades, ¿verdad? Y por eso es que el llamado de Dios es tan especial, Pastor Juan Carlos. Yo vivo como tú, agradecido con el Señor, ¿verdad? Por el Aleluya. llamado, y si volviésemos a nacer, pues volveríamos a hacer lo mismo. Amén, amén, ¿Verdad? amén. Claro. De verdad. Sí, Es un sí, sí. privilegio. Claro, Es un claro. privilegio que el Señor haya dicho, voy a coger a Mai para lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque sí, porque a él le ha placido, pues gloria a Dios, uno no entiende. ¿Y por qué ha escogido a Segovia para estar en este programa o haciendo otras cosas? Porque el Señor es el dueño. Y como es el dueño sabio, él sabe qué poner en cada lugar. Entonces nosotros, qué menos que estar agradecidos por tener la bendición de ser una herramienta. Y todos los cristianos nacidos de nuevo tienen el mismo privilegio de ser un servicio a Dios. No hace falta ser de los 5 ministerios. La Iglesia sigue edificándose por los dones y los servicios que ha puesto en multitud de miembros. Y yo tengo que decir que yo como pastor y mi esposa como pastores, si no fuera por el equipo de colaboradores que tenemos, hombres y mujeres fieles, llenos del Espíritu Santo, capacitados con dones, sería imposible, yo no podría, porque no llego a todo. Sin embargo, el delegar y el tener estas personas que Dios te pone para cubrirte es maravilloso. Así que yo muy agradecido al Señor y a la Iglesia, porque tiene mucha paciencia con nosotros. También hay que decirlo, May, ¿eh? Sí, sí, y Dios, tú sabes que es el que añade, dice, a la Iglesia, ¿verdad? Esos dones, esos talentos, esos ministerios, de verdad, que vienen, ¿verdad? Para colaborar, para edificar, como tú bien lo decías, lo que dice Pablo allá en Efesios 4, ¿verdad? Pero definitivamente hay mitos también en el llamado, en el ministerio, Pastor Juan Carlos, que hay que terminar con ellos, porque muchas veces se da la impresión o se da la apariencia de que el siervo de Dios, el ministro de Dios, el pastor, el maestro, lo que sea, ¿verdad? No va a sufrir y no tiene que pasar por necesidades, ¿verdad? Problemas, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿verdad? Que la Biblia misma enseña, ¿verdad? Nos muestra lo que vivió el apóstol Pablo, lo que pasó al apóstol Pedro, mismo nuestro Señor Jesucristo, lo que tuvo que padecer y sufrir, ¿verdad? Por causa nuestra, por causa del ministerio, por el amor de Dios, ¿verdad? Todas esas cosas que vive diariamente, ¿verdad? El sacrificio, si se puede decir de esa manera, se vive, ¿verdad? Porque hay que sacrificar ciertas cosas si realmente queremos servir al Señor, ¿no? Hay que morir, dice la palabra, hay que crucificar la carne, las pasiones, etcétera. O sea que eso no es nada fácil, ¿verdad? Por eso dice las cualidades y características que Pablo habla para aquellos que anhelamos el servicio al Señor, ¿verdad? Ministerio, obispado, dice, ¿verdad? Y nos da unas características que cuando tú las lees, yo de cuando en cuando las leo y digo yo, caramba, ¿y quién podrá cumplir con todo esto? Así es, así es. Y después llega un domingo, ven a Mike con su chaqueta predicando con unción y dice, ay, qué bien, pues yo quiero ser así. Y lo que no sabe es que Mike se levanta a las 4 de la mañana para buscar la presencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que se ve quizá es la apariencia, la forma, lo exterior, y se ve bonito, y es muy bonito, pero el fondo es más importante. Claro. El calibre espiritual es más importante, la presencia del Señor es más importante. Como siempre me recuerda el Señor, busca mi presencia y tráela a la iglesia, tráela a los miembros, trae la presencia. Puedes estructurar un culto maravilloso, puedes preparar los programas más enriquecedores del mundo, pero si no traes mi presencia, será un culto religioso frívolo y vacío. No tocará a nadie y la gente se irá como ha venido. Y cuando uno
que entiende esto, se pone a los pies de Cristo y dice, Dios mío, ¿y yo cómo lo hago? Sino estando a tus pies, sino pidiéndote que tú seas el que te glorifique, y glorifícate, y así, al final, Señor, manifiesta tu presencia y la gente dice, ¡ay, qué palabra más bonita! ¡Ay, qué alabanza increíble! ¡Ay, qué... No, es hoy la presencia de Dios nos ha marcado a todos, y eso es lo que cambia el ambiente espiritual. Sí, y hablando de eso, Pastor Juan Carlos, hay ministerios, fíjate que hay dones, hay talento de personas que nunca, de pronto, nunca van a ser reconocidas. Yo tengo personas que oran, que interceden y que nadie las ve, ¿verdad? Imagínate, ellos están justamente en el anonimato, ¿verdad? Pero yo creo que la vida de un pastor, de una familia pastoral, de la iglesia misma, se sostiene por estas personas que oran e interceden. Yo de verdad desde acá felicito, de verdad, y agradezco a Dios por la vida de estas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, que están ahí orando, intercediendo, ¿verdad? Y que quizás nunca van a recibir un reconocimiento como las personas que trabajan con el ministerio con niños. Fíjate, un niño termina la clase y se van, ¿verdad? No son aquellos, ay maestra, le felicito, qué bueno por ver, nada. El niño va, recibe, ¿verdad? Y se va, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Entonces, hay muchos ministerios, hay muchos dones, hay muchos talentos en la iglesia, ¿verdad? Que están ahí, que son como de la secreta de la iglesia, ¿verdad? Sí. Me estoy acordando de Ananías, ¿no? Que fue el que se atrevió a decirle al apóstol a Pablo cuando era Saulo, ¿no? Y oró por él, y nadie se atrevía a acercarse a este monstruo, porque Pablo era un monstruo, ¿verdad? Saulo era horrible, persiguiendo la iglesia despiadadamente, llevando a las cárceles y matando a hombres y mujeres y a niños, y no tenía piedad de nadie. Y este Ananías se acercó a él, oró por él, cayeron las escamas y lo bendijo y lo impulsó. Luego, ¿quién se acuerda de Ananías? Nadie predica de Ananías, ¿no? Ni se tiene en cuenta. Ahora Pablo, todo el mundo recuerda a Pablo. Así que yo digo, estas personas en la tierra poco glamour, poca visibilidad y poca alabanza tuvieron, pero en el cielo, bueno, en el cielo Jesús tiene preparada una gran fiesta. Seguro que cuando Ananías partió, pues estarían recibiéndole muchísima gente, porque gracias a su obediencia es que Pablo pudo predicar a los gentiles y la iglesia gentil nació o creció gracias a ese ministerio, y todo fue porque Ananías fue obediente. Así que, como tú dices, a los maestros de escuela, a los intercesores, a los que están ahí en la sombra clamando al Señor sin buscar protagonismo, bendito sea el nombre de Dios por ello. Les damos un aplauso espiritual y los bendecimos y os animamos a los que nos estáis escuchando que sigáis adelante. Por favor, interceded por los ministerios que están al frente, porque necesitan ese respaldo, es imprescindible para que el Espíritu Santo pueda usarlo con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Así es, mi querido Pastor Juan Carlos. Pues mira, el tiempo se nos ha ido volandito. Aquí todo vuela. Bueno, eso es buena señal. Eso es señal que está interesante la cosa, ¿no? Sí. Pues nada, Pastor, agradecerte nuevamente por tu corazón, el aportar esta palabra, ¿verdad? Este mensaje a toda la audiencia, a los que nos escuchan. De verdad, atesoren. Quizás eran las personas que nos está escuchando hoy que todavía no te has animado a servir al Señor, pero que estás recibiendo ya esta semilla. Guárdala en tu corazón y que va a germinar, que va a dar fruto en tu vida. Y cualquier ministerio, cualquier don, cualquier talento que el Señor te haya dado, pues corre y hazlo para el Señor, sírvele a Él de corazón, y Dios no se queda con nadie. El Señor se va a glorificar tremenda y poderosamente en tu vida. Así es que, Pastor Juan Carlos, oramos por favor y por la audiencia, por estos servidores, por esos ministerios, por esos talentos que sean tocados, movidos por el Espíritu Santo del Señor, y luego pues nos das tu información. Amén. Sí, Padre eterno, gracias por este programa, gracias por la charla que hemos tenido Mike y un servidor. Ha sido como siempre dirigida por tu Espíritu Santo, no la pensábamos, Señor. Seguro que los que están oyendo necesitaban esta palabra, esta conversación, estos apuntes.
Te pedimos que tú bendigas a todos los que nos están oyendo, a esos intercesores, intercesoras, maestros y maestras de escuela, aquellos que están sirviendo en la sombra. Dios mío, tu gracia, tu poder, tu amor, que caiga sobre ellos, que sientan su corazón recompensados de alguna manera por este reconocimiento pequeño que hacemos aquí desde Estéreo Visión Sevilla. Señor, que tú bendigas cada vida, que no se desanimen, que no se echen para atrás, que continúen, porque están enseñando a futuros maestros, futuros pastores, futuros apóstoles, futuros profetas y evangelistas, sin saberlo. Dios mío, sigue bendiciéndole a aquellos intercesores que están ahí en la sombra, clamando y despejando el ambiente espiritual para que los ministerios puedan desarrollarlo libremente. Bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando y a los que no también, para que puedan servirte en espíritu y en verdad, para gloria tuya. Amén. Amén, amén, pastor. Como dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Así Amén. es que, pastor, ¿cómo me puedes ayudar? Yo quiero servir al Señor. ¿Qué consejo me puedes dar? ¿Cómo me puedo comunicar contigo? Pues en la página web proyectovida.com, Proyecto Vida, cuando subes vida siempre, proyectovida.com, ahí podrás contactar con nosotros por teléfono, por correo electrónico, y enseguida podremos hablar y ayudarte en lo que esté en nuestra mano, y tendrás todo tipo de contenido, películas, música, predicaciones, short time, programas de radio, en fin, toda una amalgama de esfuerzo y de trabajo para bendecir a la Iglesia, que está creciendo como nunca. Así que eres bienvenido y estamos a tu disposición. Pues muchísimas gracias, querido pastor. Proyectovida.com, ahí pueden comunicarse, queridos oyentes, y tener toda la información del ministerio con el pastor Juan Carlos Segovia, el Proyecto Vida. Será un placer de verdad servirles. Así es que muchísimas gracias, pastor. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, ¿vale? Si Dios quiere, un abrazo para ti, para Yoli y para toda la audiencia. Un beso muy fuerte. El Señor bendiga. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Qué lindo, queridos oyentes. Así es el programa acá en Estéreo Visión Sevilla. Lo pasamos muy bien con el pastor Juan Carlos Segovia de la Iglesia del Monte de la hermosa ciudad de Málaga. Siempre es una bendición y un placer poder compartir la palabra con el pastor Juan Carlos.